Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, espero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 17 del Santo Evangelio según San Mateo. El versículo 22, mi estimado Mauricio. Dice la Escritura, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Ya es la segunda vez Así que es. Jesús anuncia su muerte con algo que es muy interesante. No sé si ustedes habrán observado los dos pasajes. El verso 21 del capítulo 16 en adelante hasta el verso 28. Y estos dos versículos, hay algo nuevo que aparece porque, como siempre decimos, la Biblia tiene una particularidad y es que lo va entrando a uno todos los días como a un agua más profunda. Amén, esa es la palabra, ¿Cierto? y donde se disfruta más. Claro, mire que aquí les dice, les anuncia su muerte, pero también su resurrección, que eso no se da en el primer pasaje. Aquí habla de la muerte y la resurrección de Jesús, dejando como de alguna manera condensado el verdadero sentido de lo que es ser cristiano. Porque sin este evento no tiene sentido ser cristiano. Suponga usted que Jesús hubiera muerto y en las condiciones que murió, ¿ya? Pero que no hubiera resucitado. Seríamos los más dignos de conmiseración, dice Pablo. No tendría sentido estar aquí. Pero me alegra mucho porque el mensaje que encontramos aquí refleja la obra redentora de Cristo y la forma como Él hace posible la justificación del hombre, que es a través de la resurrección. Amén. Por eso acabamos de decir, si Jesús solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, entonces tendríamos que decir como Pablo, aún estamos en nuestros pecados, ¿cierto? Pero Cristo resucitó. Amén. Cosa que ya Él lo había dicho con anterioridad. Y es muy interesante en el lugar en que lo dice. Si ustedes miran bien, esto sucedió, ¿a dónde? En Galilea. En Galilea. Para que allí aquellos de una vez por todas se dieran cuenta que el objeto de su venida era más de lo que a ellos se les ocurría. Pues como ya lo hemos dicho más de una vez, el pensamiento de la sociedad del tiempo de Jesús con relación a Jesús era netamente político. Pero Jesús está dando un mensaje más profundo. Amén. Les está diciendo, venga, el Hijo del Hombre va a morir, pero no se va a quedar en el sepulcro. Va a resucitar. La amplia comprensión de la redención y la justificación requiere, pues, o sea, digamos que cuando uno ve lo que hizo Jesucristo es impactante. O sea, ya de por sí lo es, sí, pero cuando usted entra a reconocer la necesidad de que Él resucitara y si no hubiese dejado de tener sentido su muerte, había sido solo un mártir al cual hoy recordaríamos como un intento por rescatar la humanidad, pero su poder y su autoridad se ven reflejados. Uno lee lo que dice Apocalipsis 1:18, 1:17, 18, aquí yo soy el que vivo, pero que estuve muerto, ¿sí? Entonces es como el impacto de todo lo que Jesús hace en Y colócale ese pedacito que sigue. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves. Exacto, sí, señor. Eso, o sea, le da un significado al hecho de que Jesús resucitara. De algún modo nosotros siempre aludimos a la cruz, ¿sí? Ujú. Pero digamos que la una no puede significar nada sin la otra. O sea,
los hechos ocurridos en la cruz dejarían de tener sentido si Jesús no hubiese resucitado. Sí es muy significativo lo que pasó en la cruz, pero sin la resurrección eso no tendría el mismo valor que hoy tiene para nosotros. Entonces es muy significativo verlo de ese modo, ¿no? De hechos que no podría uno separar, no sé si me hago entender. Claro. Sí, que están ahí unidos. Entrelazados siempre. Es que el día que murió Jesús en la cruz, hubo otras muertes también en la cruz. Pero ninguna de ellas fue tan trascendental. No por la muerte, sino por lo que sucede después de la muerte. Esto lo digo como para que pensemos que el éxito de la muerte de Cristo no radica en su muerte porque humanamente como hombre iba a morir. Sí. Está establecido que todos los hombres mueran. Ujú. Y Jesús dentro del humano era un hombre. Sí. Y murió como murieron dos ladrones, crucificados. ¿Ya? Lo que marca la diferencia es que después del tercer día se da el milagro, no por un tercero, sino por sí mismo. Cristo resucitó. Por eso es que es tan interesante esas dos palabritas. De Romanos. En Claro. Romanos 1. Y que se le puede complementar con otras como, por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús es por una causa, ¿cierto? Pero la mejor manera de ver el resultado de la muerte de Jesús es la resurrección. Porque solo a través de la resurrección, entonces se hace posible la justificación. Por ejemplo, Amén. sí. Sí, que es a mí me pregunta, pastor, en dos palabras, defíname qué es la justificación. Y es simple, el inocente muriendo por los culpables, para que los culpables llegasen a ser declarados inocentes. Ujú. La obra de Jesús, su muerte y resurrección, es tan trascendental que cambió la historia del universo. En un antes y un después, en cualquier lugar del mundo. El ser más ateo, pregúntele en qué año vive. Ese que no quiere aceptar la realidad de Dios, pregúntele en qué año nació. Ese que no quiere aceptar. Y él dirá, en la década del 70 o en la década del 80. ¿Y 80 qué? Pues después ¿de qué? De eso que no quieren creer. Pero que se hizo real porque Jesús murió y resucitó. Ve que ahora que usted dice eso, me trae a colación algo, y digamos que la discusión entre los, llamémoslo así, eruditos de las ciencias sociales, ya no es, o sea, es para ellos, ya no es un tema de discusión si Jesús existió o no. O sea, existe tanta evidencia de la existencia de Jesús. Ahora, pues Claro. otra cosa es demostrar la deidad de Jesús. Eso es pero Sí, es que hay sí. gente que en ocasiones negaba la existencia de Jesús y le decía a uno, pero Darwin, sí será nadie. Recientemente National Geographic publicó un artículo donde hacen pues un recorrido por la historia de la antropología, buscando demostrar de la arqueología y todo esto, sociología. Jesús es un personaje histórico, es innegable que Jesús existió. Y los hechos alrededor de él, aunque sobrenaturales, la evidencia histórica dice que sí ocurrieron. Lo que hace Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios es un recorrido de tipo histórico en el que deja por sentado que el hecho de la resurrección no es ni siquiera discutible. De ahí podemos decir el cómo la gente podrá discutir, pero que entre la gente de esa época quedó clarísimo que Jesús había resucitado, eso es incuestionable. Y es que el asunto acá del rey, de este rey del que estamos hablando, es impresionante. Cómo en 2 versículos de verdad resume su misión, resume su trabajo, resume lo que iba a ser tan trascendental para la raza humana.
su muerte y su resurrección. O sea, son dos cosas tan impresionantes que si usted lo mira y lo lleva a estos dos versículos, si nosotros comenzamos por ahí para mirar la grandeza de Dios, su santidad, porque la Biblia en Romanos capítulo dice que por el Espíritu de Santidad fue que pasó lo que pasó. Entonces, qué hermoso entender de que definitivamente estas dos palabras tan trascendentales siguen hoy tan vigentes. Que uno diría que la Biblia toda se pudiera resumir en esos dos versículos. Claro, porque si usted mira la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un sentido y es la manifestación de Dios. Amén. Con una misión. Y ahí está. Sí. Dios se manifestó en carne con una misión: morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Es de un valor incalculable ese pedacito, que casi creo que todos los que nos están escuchando se lo saben de memoria. Es tan interesante y ojalá que no lo perdamos de vista y de pensamiento. Es decir, que alcancemos a entender la dimensión de lo que Jesús está diciendo aquí. Es necesario. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y claro, eso generó una reacción en los que estaban con él. ¿Y ahora qué vamos a hacer cuando se nos acabe el pan? ¿Y qué va a pasar en el momento que nos enfrentemos a una persona poseída por el demonio? A mí se me ocurre poner a volar la mente en la cantidad de conjeturas que pudieron suscitar en el pensamiento de los que con él estaban. Porque cada uno tuvo una vivencia diferente. Y cada uno fue impactado a través de un evento diferente. Si cada uno de los que están conmigo en este estudio le preguntásemos sobre algo que le haya impactado en su vida cristiana, estoy convencido que cada uno tiene un punto de vista, una vivencia, una experiencia. ¿Ya? Y ahora Jesús dice semejante cosa: va a ser asesinado, lo van a matar. Y luego les dice: pero resucitará. Entonces concluye el pasaje diciendo: y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecería? ¿Porque simplemente un hombre iba a morir? ¿O porque más allá de que era un hombre, había hecho cosas que nadie jamás había hecho y que su muerte implicaba sin duda alguna la ausencia de esa diversidad de señales, maravillas y milagros que siempre se convirtieron en bien de la sociedad? Porque realmente solo veo un milagro de Jesús que de alguna manera dice: venga, tremendo, produjo muerte. De resto, todos trajeron esperanza de vida. Y me refiero a ese milagro que Jesús hace cuando maldice la higuera y ella se seca. Creo que es uno de los milagros diferentes a todos. ¿Ya? Sí, aunque milagro va en sentido contrario a lo que él comúnmente hacía. Exactamente. Todo lo que Jesús hacía traía una finalidad benéfica, ¿verdad? Sí. Pero Jesús maldice la higuera y se seca, no sirve ni siquiera para que un bicho huya del calor. Entonces, pues, a mí se me ocurre porque yo leo la Biblia y trato como de encontrarle el sentido. Venga, esto es tan diferente. Cuando usted ve el milagro que Jesús hace frente a la higuera, porque es un milagro, tanto que ellos se asombraron. Oiga, maldijo la higuera y se secó. ¿Cierto? Eso no ocurre por dicho de cualquiera. Ah, no, por supuesto que no. Pero Jesús estaba dando una lección interesante relacionada al poder que él tiene sobre la naturaleza, sobre un reino que se llama vegetal.
que tiene el control. Y así como le da la posibilidad que viva, también puede decidir de que no más. Uno se pone... ¿Cierto? Entonces es maravilloso eso. Ojalá que nosotros alcancemos a entender que la filosofía de la venida de Jesús al mundo siempre fue traer esperanza. Benignidad. Siempre fue. Excepto esta, de la cual ya hemos hablado, que de alguna forma le estaba transmitiendo a los que iban con él, pues que él tiene el control sobre todos los reinos. En el reciente pasado hablamos aquí de los 5 reinos, ¿verdad? Sí. Y él operó en todos ellos. Y algo muy interesante, inclusive en el reino del mal. Llamémoslo así, sí, señor. Porque ese reino no está dentro de los reinos naturales. No, en los sobrenaturales. En ¿sabes? los sobrenaturales. Y sobre ese reino sobrenatural del mal, Jesús también dio pruebas de que tiene el control. A Satanás le dijo en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, Satanás, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él honrarás y a Él solo servirás. Y el diablo se quedó sin palabras. Me lo imagino huyendo despavorido, porque frente a él le estaba nada más y nada menos que el que lo expulsó del mismo cielo. Entonces uno se da cuenta que hay razón para que el Salmo 24 haga ese comentario tan valioso, ¿no? Subió Jehová con sonido de trompeta, subió Jehová con voz de júbilo, y entonces hay un ejército que hace una calle de honor y alguien que dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y el otro bando dice, ¿y quién es? Y este le dice, Jehová de los ejércitos, como si no saben cuál es. Él es el Rey de la Gloria. Y vuelve y le repite, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Como que les inquieta. Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Es el salmo mesiánico que refleja la resurrección de Jesús después de vencer la batalla frente a la muerte. Es un salmo preciosísimo. Entonces uno dice, venga, tiene razón, porque al final uno llega a la conclusión que Jesús tiene el control sobre todos los reinos. Así es. Amén. Apocalipsis, ustedes lo leen. Y una enseñanza interesantísima que dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. Amén. ¿Y por qué dice que han venido a ser? Porque a causa del pecado del hombre, el hombre había perdido el control. Pero Jesús, en su manifestación, en su muerte y en su resurrección, hace que todo lo perdido en Adán, en Cristo sea recuperado y llegue el momento, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 28 en adelante, donde dice que hay algo que todavía no está sujeto a él. Todo porque su oficio de conquista en la condición de hombre, pues no se ha consumado, porque la salvación de los hombres está en proceso y hay mucha gente que llegará al Señor. Y una vez que esto se cumpla, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Mira hasta dónde los lleva uno este pedacito. Y además, hermano, que lo que pasa es que aquí hay varias cosas que seguimos sacándole al pedacito, como dice el hermano Carlos. Si a uno le dicen el rey, el Dios eterno, que lo van a matar, que va a resucitar al tercer día, la reacción de uno no debe ser tristeza, ¿verdad? Porque es una mala noticia, lo van a matar, pero inmediatamente le da la buena noticia que va a resucitar y lo pone en un lapso de tiempo de 3 días. Sí. Pero digamos que es una noticia que tiene sus sinsabores, por decirlo así. Sobre todo por la visión que ellos tenían de Jesús. Claro, pero aún así, hermano Carlos, O fíjese, sea, es más a ver,
Era más complejo para ellos la muerte de Jesús No le prestaron atención que a la... hoy para nosotros. Sí, ¿Sí? si uno mira, los apóstoles no le prestaron la atención debida a lo que de verdad les estaba diciendo. Oiga, mire, me va a pasar todo esto, pero va a durar solo 3 días. Al tercer día ya todo esto pasará y seguirá sucediendo una infinidad de cosas tan especiales. Y tanto así que acuérdese, cuando él resucita y le llevan la razón, aún no lo creen. Sí. No, pero y complementar eso, mire lo que dice Juan 16, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque Aleluya. si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y bueno, y ahí habla de la obra del Espíritu Santo. Pero sí es cierto, ellos tenían una visión De Jesús muy equivocada. Muy equivocada. Mire que se han dado guerras en países, olas fuertes de violencia por la muerte de un caudillo. El caso de Galán, el caso de Gaitán, por ejemplo, en Colombia. ¿Cierto? Que algunos lo utilizan como su caballito para hacer su política. Porque fueron personas que marcaron un hito, ¿no? En la historia. Pero ninguno de ellos pudo beneficiar al pueblo en el sentido eterno. Porque ellos murieron, pero están allá. Pero en la tumba de Jesús hay un letrerito que dice, no está aquí. Amén. Ha resucitado. Ha resucitado. Que eso es lo más trascendente. Que sigue llenándolo a uno de emoción, ¿no? Mucha emoción. Claro. Vaya a todos los sepulcros de las personas importantes y simplemente dice, aquí descansa el general, Aquí yace. su majestad, ¿cierto? Y esa frase, El filósofo, el premio Nobel, el emperador, el rey. Es que hasta la Biblia dice por ahí, dice que aún el sepulcro de David está con nosotros, ¿cierto? Porque David, pues está ahí. Salomón está ahí. Pero Jesús no está ahí. y es que Ha resucitado. y esa frase ha resucitado es, no lo han resucitado, sino ha resucitado. Él, por sí mismo. Es que les había dicho que él tenía poder de destruir esa casa y en 3 días levantarla. Y eso generó una polémica muy grande, ¿no? 40 y pico de años. Fue usado en su contra para juzgarlo, esa declaración de él. De algún modo, ese delito de sedición fue uno de los motivos, porque sus declaraciones hacían ver, pues, que Es muy él... importante eso que usted dice, ¿no? Ese delito de sedición. Porque el pensamiento que tenía la gente de la sociedad de su tiempo, sobre todo los gobernantes, en la persona de Jesús era que era un sedicioso, que venía a quitarles el control de todo el sistema político. Y como era un estado teocrático, todas las normas parten de Dios, ¿sí? Es un sistema teocrático. Viene uno que no solamente maneja unas tesis políticas bien interesantes, superiores a todas las que han escuchado, porque son trascendentales al reino. Aparte de todas esas tesis, se le ocurre decir que Él es Dios. Y eso iba en contravía de todo el pensamiento hebreo, porque a ellos, si algo les había quedado claro, es que solo hay un solo Dios. Único Dios. No hay más. Y eso me hace pensar en el mensaje de Jesús que le hace llegar a Juan, porque Juan está en la cárcel. Y entonces le llevan las noticias a Juan de toda la revolución evangélica que se está dando en el medio a través de una persona llamada Jesús. Y Juan dice, venga, ese fue el que yo bauticé. Pero hay algo extraño. No puede ser que yo, habiendo bautizado a alguien tan importante, yo esté aquí en la cárcel sin saber qué va a pasar con mi futuro, ¿no?
Entonces le manda a unos mensajeros. Vaya, dígale que si es él el que había de venir, el Mesías, o esperamos a otro. O sea, vino la sombra de duda, porque no puede ser que yo haya visto, haya procedido con toda la autoridad dada por Dios y atestiguada por la visión y todo lo que implicó el bautismo de Jesús, y ahora yo esté aquí, mientras que él está por allá. Entonces Jesús dice, venga, dígale a Juan que no se preocupe, que no está equivocado. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Yo creo que cuando le llegó ese mensaje a Juan, dijo, no importa que me muera aquí, cumplí la misión. Oiga, debe ser, lo que pasa es que lo que digo, ¿no? El tema es que uno en la Biblia a veces describe hechos de manera muy sucinta, pero ustedes se imaginan la emoción que debió haber vivido Juan cuando Jesús le manda a decir eso, sabiendo él que la condena ya estaba sobre él. Bueno, la escenificación es que en una bandeja terminó en su cabeza, ¿no? Sí. Imagínenselo, pero él bajo esa esperanza de que sí era él. Y es que, por ejemplo... Es que habían surgido muchos mesías hasta el tiempo de Jesús. Sí, muchos. Lucas lo menciona, ¿no? Sí. Uno cuando mira el origen de las palabras en Dios, sí que es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, para la población y la gente de la época, matar era algo que lo tenían muy claro, ¿sí? Pero resucitar era algo que les daba una cantidad de dudas, una cantidad de preguntas, porque esa palabra toma de verdad su esencia y su razón de ser en Jesucristo, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, ¿será que sí de verdad la alcanzaron a dimensionar esa palabra en su contexto y en su momento? Porque para nosotros es significativa, ¿sí? Para ellos, quién sabe, tal vez de pronto las dudas que suscitó esa misma palabra que la originó el Señor, porque cuando usted le escucha decir, y al tercer día resucitaré, imagínese la cantidad de dudas que ellos pudieron entrar en su cabeza con ese término que solamente lo origina Dios y de esa manera como lo origina, ¿sí? Porque es que es una autosuficiencia de su poder demostrada y declarada en el momento. Muy valioso. Porque, hermano Carlos, permítame que lo diga, hay muchas personas y aún creyentes que no saborean la resurrección de Dios. Claro. No la han saboreado. O sea, para ellos... No han medido la dimensión. Todavía eso está en el finito, no en el infinito de la grandeza de Dios. Y precisamente esa es una de las raíces de nuestro comportamiento. El milagro más grande que hay es la resurrección. Es la obra más grande. Es un milagro que Jesús haya sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero la resurrección de Jesús es lo máximo. Es lo máximo. Y debe de ahí reposar la esperanza del cristiano. Amén. La razón de ser cristianos. Sin resurrección no tiene sentido. El pastor Darwin hacía un comentario ahora muy interesante con relación a esa, se puede decir síntesis, que aparece en el capítulo 15 de la primera de los Corintios. Un resumen que al más incrédulo tiene que dejarle satisfecho el argumento histórico que plantea Pablo con relación a la resurrección de Jesús, para que no se dé la mínima posibilidad dentro de los cristianos el pensamiento que rondaba, la doctrina que corría, que decía Jesús no ha resucitado o no hay resurrección. Entonces uno cuando mira ese importante capítulo 15 de la carta a los Corintios, hay un argumento histórico tan contundente que no hay manera de desvirtuarlo. Le apareció a los apóstoles, le apareció a unas mujeres, luego le apareció a más de 500 hermanos, luego me apareció a mí. Y me llama mucho la atención porque Pablo lo sustenta con algo que también es histórico, como dice la Escritura. Amén. Como dice la Escritura. Que murió, como dice la Escritura. Que resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Enseñando con ello
que no existe un argumento basado en realidades que pueda desvirtuar el mensaje de la resurrección de Jesús. Y es que esta palabrita de la resurrección de Jesús, fíjese que en el tiempo es la explicación evangelística que siempre compartimos, que Jesucristo está vivo. El llamado, el mensaje, todo lo que hagamos es basado en esta palabra, en que Jesucristo está vivo, en que es una gloriosa realidad que está vivo, y no solamente está vivo, sino está vivo con la mano extendida para ayudarnos, para seguir Oye, adelante. yo sí creo que vale la pena pedir un aplauso para el resucitado. Amén. Amén. Gloria a Allá Dios. donde usted está. Levante sus manos y dele la gloria Sí, a Dios, Señor. porque qué cosa tan especial. No, es que sin resurrección no hay salvación, no hay justificación, no hay razón para ser cristiano. Estamos aquí porque Cristo ha resucitado. Pero después de esa enseñanza, Jesús sigue haciendo. Amén. Porque una de las particularidades que hay en Dios es que Él hace para que digan. ¿Sí? Sí. En mi tierra se dice diciendo y haciendo. Con Jesús es diferente. Haciendo para que digan. Y mire lo que pasó. Dice el verso 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hay unas enseñanzas muy importantes en el pasaje. Amén. Que pues dependiendo del momento y la coyuntura son aplicables. Voy a contarles una anécdota que viví como pastor. Algún día en un chat de pastores hay una discusión sobre las injusticias de la iglesia Ah, y básicamente del gremio pastoral. Pues hay Sí. unos críticos allí. Están cuestionando porque alguien tiene un reloj que vale X dinero, mientras que hay otros que no reciben un salario mínimo. Ese es el cuestionamiento que hay. Y usted sabe que la envidia se le puso un vestido que se llama justicia social. Es el vestido de la Sí, envidia. señor, totalmente de acuerdo. No pueden aceptar de que Dios le dé a cada uno acorde a lo que hace. ¿Cierto? Hablo dentro del cristianismo. Yo soy malo para escribir porque, entre otras cosas, no sé escribir. ¿Sí? Pero ante tanta discusión, yo los llevé precisamente a este pasaje. Les dije, vea, si ustedes quieren tener buenos ingresos, hagan lo que debe de hacer todo hombre que ha sido llamado por Dios a ser pescador de hombres. Porque Pedro fue llamado ¿a qué? A ser pescador de hombres. Ellos eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cierto? Todos sabemos el ejercicio ministerial de Pedro. Ahora bien, en la discusión que se daba aquella vez, entonces yo coloqué un comentario en el cual dije, venga, si ustedes quieren tener buenos ingresos, hay algo que ustedes de pronto no están haciendo. Y es la enseñanza de Jesús a Pedro cuando vienen a cobrar los impuestos. Jesús le da una lección muy interesante a Pedro sobre cómo sobrevivir en la escasez, aprendiendo a hacer lo que él manda que haga. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo ahí? Bueno,
vienen por los impuestos. Le dicen a Pedro afuera, Pedro, pilas que el impuesto ¿qué? Porque resulta que allá una cosa era el plan financiero de Dios, Amén. diezmos, ofrendas, primicias, votos. Otra cosa era el impuesto que había que pagar para poder ingresar al templo. Había un impuesto. Yo estuve en Holanda y me llamó mucho la atención porque quise entrar a un templo del tiempo de la Reforma, donde se sintió la presencia de Dios. Claro que sí. Pero hoy día es un museo. Toca Y pagar. otros son restaurantes, otros son hoteles. En fin, me llamó la atención que para ingresar a ese escenario había que pagar un Un impuesto. impuesto. Y todo el mundo lo paga, Sí, claro. porque quiere conocer de la historia, yo qué sé. Pero en el caso de Jerusalén, los extranjeros que quisieran ir al templo tenían que pagar un impuesto. Entonces, le dicen a Pedro, vienen los cobradores y entra rápido. Y antes de que Pedro le pregunte, Jesús le dice, oye Pedro, ¿quiénes son los que tienen que pagar los impuestos acá? ¿Los nativos o los extranjeros? No, señor, solo los extranjeros. Ah, bueno. Sin embargo, para que no digan nada, Ahí va. vaya y paga. Sí, pero ¿cómo? Yo no, es sencillo. Vaya al mar, saque un pez, el primero que saque, ábrale la boca que ahí está la plata Uf, para que pague qué por ti enseñanza tan brava. y por mí. Esta es una enseñanza para el pastor Amén. que vive preocupado por los ingresos, pero no hace nada para obtenerlos. ¿Ya? No va ni siquiera pone el anzuelo como... Exactamente. Porque ese es otro mensaje que Sí, tiene, sí, hermano ahí- Carlos, que no hay que salir a veces ni a pescar, hermano A Carlos. veces el pescado viene al lago y ni ahí lo tomamos. Por favor. Sí, señor. La enseñanza de Jesús es clara. Bien profunda y hermosa. Claro que sí. Y es una enseñanza que ojalá el pastor, el líder que me escucha hoy, comprenda que antes de estar sufriendo porque el pastor de la iglesia X tiene buenos ingresos, piense más bien en el mar, Amén. que son multitudes, Amén. tire el anzuelo, que es la predicación del evangelio, que cuando el pez caiga en la red, usted ya tendrá el ingreso que Dios tiene predeterminado para su supervivencia. Sí, Usted. que hermano Carlos, que pareciera, o sea, yo quiero decir esto, ¿no? Que cómo Qué bonito se va esto. enlazando todos. O sea, porque él le dice, mire, yo los haré pescadores de hombres. Claro. Sí, o sea, la escena no es que sea una aplicación Una frase descabellada. romántica y No, y no es que sea, no es que se esté forzando el texto No a es ni decir algo que no dice, no. Ustedes son pescadores de hombres, yo les dice, vaya pesque, y cuando pesque, abra la boca, que ahí está, con lo cual usted va a poder solventar este gasto que usted tiene aquí en relación con el compromiso con el gobierno, con el Estado, con la ley. Entonces es muy, muy interesante, muy diciente esa Hombre, vea, aplicación. claro, mire que yo como pastor, hay una anécdota interesantísima que se los quiero compartir. Tratando de orientar, porque están escribiendo por las redes sociales. Pastor tiene toda la razón. Están escribiendo. Amén. Lilis Ramos dice, totalmente, tiene toda la razón. Claro, es que tenemos una sociedad y yo espero que mis compañeros en cualquier parte de Colombia y del mundo entiendan que no es un ataque, sino más bien generar conciencia en el sentido de que cuando nosotros como pescadores de hombres hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, despreocupémonos de lo otro porque cada pez que llegue trae el estatero. Amén. ¿Está claro? Cada pez que llegue al lago llamado iglesia trae el estatero. Es que, hermano Carlos, usted me hace recordar una cena de un pastor que nos comentó su posesión, ¿sí? Entonces la posesión fue ahí en el parque, ahí en la calle, pues.
la calle. Y el hermano que les dijo, mire, y entonces le señaló toda la multitud, le señaló toda la gente y dijo, ahí está el sustento de Dios. Ahí está. Tal cual fue la posesión, cierre y vámonos. Era un río de gente. Era un río de gente. Yo tuve una experiencia. Un río de gente. Claro que sí. Yo tuve la oportunidad de ser directivo en uno de los distritos de nuestro país y me he ido a visitar a un compañero. Lo encuentro totalmente desmotivado. Ay, no, Dios. ¿Ve? Totalmente. Hoy vamos hasta más de las 7. No, es que la gente no me entiende. Lo que pasa es que el hermano Carlos tiene tantas experiencias que a usted le toca en ocasiones temas de los cuales no es una suposición, no es que a mí me han contado, no es que a mí me han dicho. No, yo lo viví. Exactamente, y eso es significativo. Y como ese que les voy a contar, tengo unos cuantos. Por eso le digo que vamos a más de las 7. 3 nomás. Mal contados. Entonces lo que él me dice a mí, vea, hermano, yo necesito que me trasladen de acá. ¿Y para dónde querés que te trasladen? Yo creo que me merezco ir a Bogotá. Le digo, bueno, ¿y usted qué quiere ser? ¿Pastor de avenidas, concesionarios y centros comerciales? ¿O de gente? Digo, pues de gente. Le dije, mire ese río. Mire ese río. Era un día de mercado y un río de gente que viene y que va. Oye, hermano, creciente. Oye, subienda de peces ese día, como dicen en este tiempo el común de la sociedad. Sí, la subienda, correcto. La subienda. Y él no encontraba qué pescar. Quejándose allá porque el sustento no era lo suficiente, porque sus ingresos no eran el equivalente al pastor de la iglesia central de Bogotá. Pero a este se le había olvidado que el pastor de la central de Bogotá venía pescando hace 50 años y él apenas estaba colocando la primera carnada. Entonces, aquí los cristianos, y de una manera especial el pastor que se inicia en el ministerio, el misionero que Dios en su infinita gracia le da ese privilegio, debe de llegar a ese inmenso océano llamado país, llamada ciudad, y entonces ir al mar. Amén. Tirar el anzuelo. Amén. Póngale eso sí una buena carnada. Ahí está el detalle, hermano. Eso es otra cosa que tiene que hablar de eso. Claro, la buena carnada Por favor. Que es el evangelio Amén. sin prejuicios, que es el evangelio que es de la gracia de Dios, que es el evangelio que no busca colonizar. Amén. Sino que el misionero, el evangelista, más bien se ubica en la condición del otro y trata desde el medio generarles conciencia acerca de la necesidad del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú como un predicador llevas el evangelio tiene una particularidad y es que en un mar de peces llamados hombres, seres humanos, alguno ha de morder la carnada y se queda ahí. Amén. Se queda ahí. Entonces, cuando eso se da, pues ya, el estatero está. Amén. El problema está solucionado. Yo sí quiero decirle a todos los pastores, a todos los líderes, al misionero que me escuche, que no se encierre en 4 paredes pensando si sale o no sale, si predica o no predica, porque es peligroso, porque no les gusta. Yo visité otro que le he preguntado, pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Mal. Oh. Digo, venga, pero ¿cómo así que un pastor está mal? Sí. Si éramos 4 y ya quedamos 2. Es decir, la congregación eran 4 creyentes, pero 2 se le han venido para Bogotá. Entonces yo le pregunto, pastor, ¿y ya usted evangelizó por todas las veredas? Digo, es muy peligroso. ¿Ya hizo usted campañas aquí en el pueblo? Que en cada esquina predicó un sermón. El alcalde no deja. ¿Ya usted fue a hablar con él? No, pero yo sé que aquí son muy contrarios. Entonces, de esa manera, aunque los peces estén ahí,
y el estatero está esperando quien lo disfrute, Amén. pues no hay posibilidad. ¿Está claro? Yo sí creo que el evangelio tiene que salir de 4 paredes. Amén. O de la oficina de donde se encuentra pensando si lo hago o no lo hago. Yo visité un pueblo hace muchos años. Fui invitado a predicar. Y recuerdo de que estuve preguntando por la iglesia. La iglesia tenía 20 años ahí. Pero nadie sabe de la iglesia. Casi no llego. Al final logré encontrar el lugar de predicación en el último rincón del pueblo, a la orilla de la quebrada, cosa que si crece, se lleva el salón de predicación. Porque tenemos unos prejuicios, que el evangelio solo es para los pobres, que la humildad es vivir en ranchos de paja y en alpargates y sin bañarse y todo ese cuento. Bueno, aquel día logré llegar, gracias a Dios. Y ese día me prediqué un sermón que lo titulé: si usted quiere que su iglesia crezca, sea un loco. Amén. Porque a los locos en cualquier parte los descubren. Hermano Carlos, prestan atención a tiene mucha historia. Cierto. Yo recuerdo que me prediqué ese sermón y en lo cual les dije a ellos: si ustedes no pueden hablar, si ustedes no pueden predicar porque les da miedo, pues colóquense en una mulera. Alguien dirá que es una mulera, esa especie de una ruana, que en algunas partes lo pueden llamar poncho, en otras partes ruana. La mulera de la cual yo hablo es un plástico que se le hace una abertura donde yo puedo meter mi cabeza y protegerme de la lluvia en el campo. Sí. Entonces yo decía, colóquese una mulera y diga: yo soy el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Que alguien se dé cuenta que por ahí hay un loco. Amén. Entonces les colocaba el ejemplo. Cuando una persona se desubica, sale hasta sin ropa. Y media hora después busca a la mamá al muchachito. Oiga, señores, ¿no han visto un niño? ¿Y cuál? Es que él está enfermito y se ha escapado de la casa. ¿Y cómo es él? Digo, no, él va en calzoncillos. ¡Ah, un loco! Eso hace media hora pasó por acá. El loco, todo el mundo lo conoce. Sí. Oye, ¿cómo así que yo soy un pastor, un predicador, un mensajero de Dios y nadie me conoce? Uno mira la particularidad de la obra de Dios. ¿Cómo hace que Juan el Bautista utilice una vestimenta que nadie utiliza para que al final la gente alcance a entender que ese tipo es diferente y que trae un mensaje diferente? Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy. Cristianos que estén dispuestos a llevar el mensaje del evangelio, porque hay una cantidad de peces en el mar que además tienen muchos estateros. Amén. Y en la medida que lo logres, entonces dejarás de hablar de justicia y de igualdad, y más bien entenderás que tu dependencia debe de ser de Dios y no de la nivelación, de Dios y no de la generosidad de X, Y o Z, porque cuando Dios provee, la abundancia está garantizada, ¿no? está garantizada. Oye, el tiempo se fue, pastor.